Bienvenidos, queridos amigos, hermanos que nos acompañan. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a estar compartiendo, estar considerando las respuestas, comentarios prácticos para el estudio de la revista de este fin de semana, 11 al 17 de mayo. Esto está teniendo un impacto bastante positivo en nuestros hermanos y hermanas a nivel mundial, pues muchos comentan que se les es más fácil comentar en las reuniones, vencer el temor que todos en algún momento hemos sentido de levantar la mano y dar un comentario. Se han dado cuenta que no es necesario que sea algo profundo, sino simplemente algo sencillo, práctico y no más de 30 segundos. Lo más importante, hermanos, es que estos comentarios animan a los demás, les damos un buen ejemplo y también es una forma de dar fruto de labios a Jehová, es una forma de alabar a Jehová en la congregación. Entonces agradecemos que nos acompañen y todo lo positivo que redunde de esta transmisión es gracias a Jehová. Lo único que queremos es eso, alabar a Jehová con nuestra vida, con nuestra boca, y qué mejor forma de hacerlo que preparándonos para el estudio de la revista y dar comentarios en la reunión de nuestra congregación. Entonces, el capítulo o el tema número 11 es muy interesante. Dice, ¿está usted listo para bautizarse? Es una pregunta. Texto temático, 1 de Pedro 3:21, el bautismo los está salvando a ustedes. La nota dice en pregunta, ¿está pensando en bautizarse? Si así es, este artículo está preparado especialmente para usted. En él analizaremos algunas preguntas básicas sobre este tema tan importante. Las respuestas lo ayudarán a ver si está listo para bautizarse. Y en el caso de los que ya estamos bautizados, nos hace apreciar más el tiempo que llevamos de estarlo. Nos hace valorar que Jehová nos haya traído a Él y a su Hijo Jesús. Entonces comencemos. Párrafo 1. ¿Qué debe hacer una persona antes de empezar a construir una casa? Respuesta. Primero, antes de empezar, nótelo bien, es antes de empezar, hay algo importante que debe hacer. Calcular cuánto le costará la obra. Esto es un presupuesto. Segundo, hay que asegurarse de tener suficiente dinero para construir la casa. De lo contrario, quedará a medias la construcción y no la terminará. Entonces esos son los factores. Ahora, párrafo 2. Según Lucas 14, 27 al 30, ¿en qué debe pensar usted detenidamente antes de bautizarse? Bueno, ahí ese texto, solo para tener la idea y entender la pregunta, hermanos, dice, el que no carga su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos, pero no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. Entonces, ¿en qué debe pensar usted detenidamente antes de bautizarse? Respuesta. Hermanos, tenemos que ser honestos. Este no será un camino de rosas. Es verdad, muchas veces vemos a los hermanos en las fotografías de las biografías muy contentos, sonrientes, hermanos del cuerpo gobernante que siempre están felices, pero hermanos, eso es ahora. Ellos han pasado una serie de situaciones que no alcanzamos a imaginar. Ellos han tocado fondo, han sufrido, y eso es importante tomarlo en cuenta, hermanos. No será un camino de rosas. Es verdad que en muchas otras religiones pintan la vida cristiana como un camino a la prosperidad económica, cero problemas, cero tragedias en la vida, y que los cristianos están para conquistar el mundo y comerse el mundo. Hermanos, ese es un engaño. Eso no es así. Debemos entonces estar dispuestos a aceptar los gastos, el madero de tormento. Esto implica
que habrán ciertas dificultades y sacrificios. Así que antes de bautizarse, la persona debe pensar detenidamente en todo lo que conlleva seguir a Cristo. Entonces estará más preparado para continuar sirviendo fielmente a Dios tras su bautismo. Hermanos, eso es honradez, es honestidad, y es bueno entenderlo. Muchos no lo han entendido y se bautizan solo por una emoción del momento, y por eso es que han fracasado. Entonces es bueno ser realista. Por supuesto no estamos queriendo sembrar miedo de ninguna manera, pero es bueno ser realistas. Párrafo 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo vamos a analizar algunas preguntas importantes sobre el bautismo. Estas ayudarán a cualquier persona que esté pensando en bautizarse. Una perspectiva realista sobre este tema. Entonces, el primer subtema dice lo que debes saber sobre la dedicación y el bautismo. Párrafo 4, parte A. ¿Qué es la dedicación? Quiero decirles que muchos cuando se van a bautizar han tenido cierta dificultad en responder esta pregunta. Está en el libro Organizados y algunos tienen una idea, pero después de leer el tema, de leer la información, corrigen esa idea. Pero, ¿qué es la dedicación? La dedicación, hermanos, según entendemos, según hemos leído, es hacerle una oración de todo corazón a Jehová antes del bautismo, no después, esto es antes. En esta oración la persona le dice, le expresa a Jehová que quiere usar su vida para servirle para siempre. Cuando alguien se dedica a Jehová, está renunciando a sí mismo, es decir, en vez de usar su vida para intereses materialistas, egoístas, etc., esta persona se está comprometiendo a dedicar su vida a Jehová, a la causa, al reino, promover los intereses del reino. Parte B. ¿Qué significa renunciar a uno mismo? Como dice Mateo 16:24. Vamos a leer ese texto porque algunas personas piensan erróneamente que es un lavado de cerebro, y en realidad, hermanos, esto tiene base bíblica y es importante entenderlo. Entonces veamos la base bíblica. Mateo 16:24 son las palabras de Jesús. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Son palabras de Jesús, no son mis palabras, no son palabras de la organización, son las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué significa esto de renunciar a uno mismo? Esto significa que la persona decide ya no vivir más para sí misma, sino vivir para Jehová, para alabarlo, para servirle, para obedecerle. Lo más importante en la vida de la persona será servirle a Dios, no agradarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Pasemos al 5. ¿Qué diferencia hay entre la dedicación y el bautismo? Como hemos visto, la dedicación es una oración personal y privada, es algo entre la persona y Jehová. En cambio, el bautismo es en público, algo que se hace delante de otras personas, por lo general en una asamblea, aunque últimamente debido a la situación mundial se ha estado haciendo en casas particulares, privadas, y se retransmite a través del stream, a través del Zoom y de otros dispositivos de transmisión virtual. Al bautizarse, la persona le está mostrando a los demás que ya se ha dedicado a Jehová. Entonces, hermanos, esto es un punto muy trascendental y determinante, porque sería muy triste que alguien que se bautice no haya hecho su oración de dedicación a Jehová. Sé que esto sonará extraño, pero es importante entenderlo. Párrafo 6 y 7. Vamos a leer el texto. Hermanos, no queremos ser tediosos, pero es importante leer los textos para entender la información. No estamos leyendo todos los textos, solamente los textos clave. Dice: porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu, y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión.
que fueron desobedientes en el pasado cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca en la que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a Él. Bien, es un texto muy profundo, pero dice la pregunta, según 1 de Pedro 3, 18 al 22, ¿por qué 2 motivos es imprescindible bautizarse? Primero, el bautismo puede salvarnos si demostramos con nuestras acciones que tenemos fe en Jesús y creemos que murió por nosotros, que resucitó, que está vivo en el cielo y que ahora está a la derecha de Dios, el Padre. Eso es lo que dice el texto. Segundo, el bautismo hace posible que tengamos una buena conciencia. Como nos hemos arrepentido de corazón y tenemos fe en el rescate, Dios nos perdona los pecados. De ese modo podemos disfrutar de una buena conciencia ante Él. Entonces, por esos 2 motivos es imprescindible bautizarse. Queremos decirles que el texto temático deja claro que si alguien no se bautiza, no se va a salvar. Es imposible. Es lo que el texto está diciendo. Porque algunos egoístamente piensan, bueno, si viene Armagedón, me voy a arrepentir en los últimos momentos y sé que Jehová me va a perdonar y me va a salvar. No funciona así, hermanos. La Biblia solo da un ejemplo de una persona que se arrepintió antes de morir y que Jesús le tuvo una consideración especial. Pero la mayoría de personas no se arrepienten antes de morir, al contrario. Entonces, si alguien egoístamente pospone su bautismo y piensa que por llevar una doble vida está bien así como está, esa persona se está engañando a sí misma y está en una posición muy, muy peligrosa. Entonces, es importante. Y repetimos, estos 2 puntos, la salvación y una conciencia limpia, sería imposible obtenerlos si no fuera por el bautismo, si no fuera por el rescate que pagó nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 8. ¿En qué debe basarse su decisión de bautizarse? Su decisión de bautizarse debe basarse principalmente en el amor que siente por Jehová. ¿Sí? Entonces, las obras que hacemos, por supuesto, son el reflejo de ese amor que sentimos por Jehová. Pero algunos, lamentablemente, han dicho que se han bautizado debido a la presión del maestro o la maestra de la Biblia, a la presión de familiares creyentes, al acoso. Es un hostigamiento que, ¿cuándo te vas a bautizar? Ya viene la asamblea, ¿te vas a bautizar? Entonces, algunos hermanos también hacen este hostigamiento. Mira, y tu hermano ya se bautizó, ¿y tú cuándo te vas a bautizar? ¿Qué estás esperando? Lo peor es cuando les dicen, ya viene Armagedón, apúrate. Hermanos, recordemos, no es nuestra facultad, no está en nuestra jurisdicción empujar a los demás a que lo hagan. Entonces, sí se puede animar, pero empujar, acosar, hostigar, no son motivos válidos para que la persona se bautice. Entonces, ya que la persona ya estudió esta información, ya se le explicó, pues ya es una decisión personal. De hecho, es algo que la persona debe, pero que no sea el motivo. Yo me bauticé porque me presionaban mucho, había mucha presión de grupo en la congregación y por eso yo me bauticé. No, hermanos, eso no lo queremos hacer jamás. Por el bien de la persona. Y porque aquí la organización nos está diciendo que el motivo válido para bautizarse es porque la persona ama a Jehová, ama a Jesús y desea agradecer lo que se ha hecho por ellos. 9.
¿Qué significa bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Como dice Mateo 28, 19 y 20. Esto significa creer de todo corazón lo que enseña la Biblia sobre Jehová, sobre su Hijo Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. También que se reconoce la autoridad de Jehová, la autoridad de Jesús y el papel que cumple el Espíritu Santo en el propósito de Jehová. Estas verdades tienen mucho poder y pueden llegarle hasta lo más profundo de su ser, como dice Hebreos 4:12. Párrafo 10 y 11. ¿Qué verdades acerca del Padre ha aprendido y aceptado usted? Queridos hermanos, a continuación vamos a ver verdades sobre Jehová, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo, y esto ha sido algo que otras religiones critican, pero hermanos, el problema que hemos visto es que mucha gente cree cosas que la Biblia no dice. Entonces nosotros queremos creer nada más lo que la Biblia dice y enseña, y eso es lo que vamos a considerar. Respecto a nuestro querido y amado Padre Jehová, hemos aprendido y hemos aceptado que su nombre es Jehová, o como dice el libro enseña, Yahvé es el nombre. Él tiene un nombre propio, un nombre personal que lo identifica y lo distingue, ¿sí? Y aparece más de 7000 veces en toda la Biblia. Aprendimos que Él es el Altísimo y es el único Dios verdadero. También aprendimos que Él es nuestro Creador y que la salvación pertenece a Él. Él envió al Hijo como rescate. También aprendimos que Jehová ha hecho lo necesario para salvarnos del pecado y la muerte y nos ha dado la esperanza de vivir para siempre. Por supuesto, hay mucho más, pero juntando lo esencial, esto podemos decir. 12 y 13. ¿Qué verdades acerca del Hijo ha aprendido y aceptado usted? Hemos aprendido que Jesús es la segunda persona más importante del universo y Él es nuestro Redentor o nuestro Salvador. No es apropiado decir Jesús es nuestro Salvador, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos del pecado y la muerte. Cuando demostramos con nuestras acciones que tenemos fe en ese rescate, podemos recibir el perdón de nuestros pecados, cultivar una amistad con Dios y obtener vida eterna. Aprendimos también, creemos también, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pues quiere ayudarnos a beneficiarnos del rescate y a tener una estrecha relación de amistad con Jehová. Eso es lo que la Biblia dice en Hebreos 4:15, 7, 24 y 25. Él es el sumo sacerdote en el cielo, delante de la persona del Padre, a la derecha del Padre. Él es el único mediador o intercesor entre Dios y los hombres. Como Jesús es el Rey del reino de Dios, Jehová lo usará para santificar su nombre, eliminar la maldad y bendecirnos por toda la eternidad en el futuro nuevo mundo o paraíso. Y también, según 1 de Pedro 2:21, Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, hermanos, muchas religiones critican a la organización, nos critican diciendo que no creemos en Jesús, pero aquí estamos viendo, los testigos que se han dedicado y bautizado creen y aceptan estas verdades sobre Jesús. 14 y 15. ¿Qué verdades acerca del Espíritu Santo ha aprendido y aceptado usted? Hemos aprendido que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien es la fuerza activa de Dios. Jehová lo usó para guiar a los hombres que escribieron la Biblia, y ese mismo Espíritu nos ayuda a entender y a poner en práctica lo que leemos en ella. También, por medio de ese Espíritu Santo, Jehová nos da el poder que va más allá de lo normal. El Espíritu Santo nos da las fuerzas para predicar las buenas noticias, resistir las tentaciones, hacer frente al desánimo y soportar las pruebas. También, el Espíritu Santo nos ayuda a demostrar las hermosas cualidades que forman el fruto del Espíritu. Dios les da su Espíritu Santo con generosidad a quienes confían en Él y se lo piden con sinceridad. Son verdades preciosas que no hubiéramos aprendido de otra manera si no fuera porque Jehová nos atrajo a Él y a su Hijo Jesús y por supuesto a su organización, a la congregación. 16. ¿Qué hemos analizado hasta ahora?
Hemos visto puntos muy sustanciales. Primero, el que se desea bautizar debe estar dispuesto a aceptar los gastos implicados. Segundo, los beneficios superan por mucho cualquier dificultad o sacrificio que se tenga que hacer. Tercero, el bautismo puede salvarlo y le permitirá tener una buena conciencia ante Dios. Cuarto, su decisión de bautizarse debe basarse principalmente en el amor que siente por Jehová. Quinto, también debe creer de todo corazón las verdades que ha aprendido sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora. Hermanos, quiero comentar un punto. Cuando decimos que no hay que presionar a alguien a que se bautice, quiero recalcar que es muy diferente presionar, acosar, de animar. A veces hay personas que son muy perfeccionistas y creen que les falta todavía para poder estar a la altura. Sin embargo, los requisitos deben llenarse a un grado razonable. Y si la persona no está practicando ningún pecado grave, y quizás son cosas realmente imaginarias, podríamos decir, entonces sí es bueno animar a la persona para que lo haga, exponerle que la persona está bien y está lista, pero repito, eso es muy diferente de decirle, de fomentar vergüenza en ella de por qué no se ha bautizado. Son dos cosas muy diferentes. Era algo que quería aclarar y transmitir también. Ahora, último subtema. Es uno de los últimos. ¿Qué debe hacer antes de bautizarse? 17. ¿Cuáles son algunos de los pasos que conducen al bautismo? Bueno, entre esos pasos está estudiar la palabra de Dios. Como dice Juan 17:3, debemos conocer a Jehová y a Jesucristo. Mientras más aprendamos sobre ellos, más los amaremos. Otro paso es tener fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Debemos confiar y obedecer por completo en las promesas de Dios y en que el sacrificio de Jesús nos libera del pecado y la muerte. Tercero, arrepentirse según Hechos 3:19. Debemos sentir una profunda tristeza por todas las cosas malas que hicimos en el pasado. Y bueno, en el caso de un jovencito que creció en la verdad, en la organización, quizás podría sentirse un poco superior y decir: yo no tengo nada de qué arrepentirme, nunca he pecado gravemente. Pero hermanos, el pecado está en nosotros, el pecado alteró nuestro ADN, así es que el pecado mora en nosotros y eso hace imposible que podamos obtener la vida eterna. Entonces también nos arrepentimos de eso, de que somos pecadores, de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. Otro paso, dar media vuelta. Debemos dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo correcto. Y último, dedicar nuestra vida a Dios. Primera de Pedro 4:2. Nos dedicamos a Jehová cuando le hacemos una oración especial en la que le prometemos que lo adoraremos y que haremos lo que Él quiere y que eso será lo más importante en nuestra vida. 18. ¿Qué más tiene que hacer antes de poder bautizarse? Bueno, como ya vimos, dedicarse a Dios. Luego, abordar al coordinador del cuerpo de ancianos. Es importante saber quién es el coordinador del cuerpo de ancianos en la congregación donde la persona está asistiendo, preguntarle a su maestro de la Biblia y decirle al coordinador que desea bautizarse. Él le pedirá a algunos ancianos que se reúnan con la persona. Ellos, de manera amable, amorosa, respetando la dignidad de la persona, repasarán con el publicador las enseñanzas básicas de la Biblia que ha aprendido, a fin de asegurarse de que las comprende y que la persona sabe y entiende lo importante de la dedicación y el bautismo. Este párrafo dice que ellos aman al publicador y se interesan por él, así es que ellos no le van a poner esta oportunidad tan inalcanzablemente alta que sea imposible que la alcance. Entonces las instrucciones dice que debe ser razonable, que deben ser razonables, no ponerlo de manera inalcanzable y respetar la dignidad de la persona. Al final ellos le
avisarán a la persona si está lista o no. ¿Qué deberá? Es el siguiente subtema. ¿Qué deberá hacer después de bautizarse? 19 y 20. ¿Qué deberá hacer después de bautizarse y qué lo ayudará? Bueno, vivir a la altura de su dedicación, es decir, cumplir el voto de vivir para Jehová en integridad, en santidad, en obediencia a los que llevan, en obediencia a Jehová, por supuesto, en primer lugar, más bien que a los hombres, y por supuesto somos sumisos y obedientes a los que llevan la delantera en la congregación. Como hemos visto y como dijo el hermano en el broadcasting, el hermano Stephen Lett, siempre y cuando no nos pidan que hagamos algo que va en contra de lo que la Biblia dice. Es algo que muy rara vez podría suceder, pero es bueno tomarlo en cuenta también. Segundo, algo que le ayudará a la persona es, al hermano, al nuevo hermano, es mantenerse cerca de la congregación, dado que los hermanos son nuestra familia espiritual. También debe hacer lo que dijo Jesús, orar constantemente, depender de Jehová. Las oraciones sinceras lo acercarán más a Jehová y por supuesto seguir buscando primero el reino. ¿Cómo? Haciendo que la predicación sea una prioridad en su vida. Por eso, hermanos, los que han tenido la oportunidad de ver en el broadcasting la experiencia del hermano Edgardo Franco, que en su momento fue un cantante famoso en el mundo, él expresó que cuando él miraba a los hermanos en la calle y él estaba en su carrera artística, a él le daba un gran dolor, un gran cargo de conciencia, y finalmente él decidió regresar a la organización, renunciar a su carrera artística, y el hermano dice, para cumplir el voto que le hice a Jehová, porque él ya se había bautizado y luego se envolvió en asuntos del mundo. Está claro que él no había cumplido ese voto, y por ese deseo de cumplirlo fue que pues recapacitó, se arrepintió y regresó. 21. ¿Qué tendrá gracias a su bautismo? Gracias a su bautismo la persona tendrá una vida feliz ahora y la vida que realmente es vida en el futuro. Queridos hermanos, personas que nos escuchan, que no se han bautizado, queremos animarlos a todos a que este tema tan importante nos motive a ver cómo estamos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Si ya nos bautizamos, pues sigamos adelante, sigamos aguantando fielmente. Si usted se quiere bautizar, hágalo, no lo piense, hágalo. Es lo mejor que puede hacer. Sin embargo, es importante que usted esté consciente que las personas de la congregación, los que estamos bautizados, somos personas imperfectas, no somos perfectas. Sí, por eso es que muchas veces seguimos cometiendo errores, quizás hasta ofensas que a usted lo van a lastimar o decepcionar, pero tenemos todos, colectivamente todos, que mantener nuestra mirada fija en el agente salvador y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo. Porque si nos enfocamos en los errores de nuestros hermanos, esa sería una razón para no bautizarse. Pero hermanos, recordemos, el que nos da la salvación es nuestro Rey Jesús. Queremos entonces mantener nuestra vista fija en Él, no desanimarnos, no abandonar la congregación, no abandonar nuestro voto a Jehová por las imperfecciones de los demás. Y a veces son imperfecciones, a veces son pecados, a veces son maldades. Pero hermanos, recordemos, de Jehová nadie se burla, y tarde o temprano, o más bien al debido tiempo, Él da a cada quien lo que le corresponde. Así es que lo importante es dónde estamos y qué estamos haciendo. No esperemos ni busquemos perfección en los demás porque jamás la encontraremos. Mejor esforcémonos por estar bien nosotros delante de Jehová. Era algo que sentí que debía transmitirlo y esperamos que esto sea de mucha bendición, de mucho estímulo. Y ahí está la joven. Recuerdan que en el estudio anterior de la semana pasada ella estaba despachando en un pequeño dispensador de frutas, de verduras, y la hermana le dio el tratado, pues parece que la revisitó y ahí está progresando. Está desechando imágenes, amuletos, sustancias, cosas, tal vez libros, películas, etcétera, etcétera. Y está progresando. Y finalmente se bautizó.
Preguntas de repaso. ¿Qué debes saber sobre la dedicación y el bautismo? Que la dedicación es una oración privada, personal, significativa a Jehová, en la que la persona le hace el voto de servirle y de renunciar a sí mismo y reconoce al Creador Jehová y a su Hijo Jesús como medio salvador, y por supuesto al Espíritu Santo también, como la fuerza santa, la fuerza de Dios en favor de su pueblo, de sus siervos. También el bautismo es la declaración pública de la dedicación, es en público, y es un mandamiento de Jesús para la salvación. ¿Qué debe hacer antes de bautizarse? Conocer bien a Jehová y a Jesús, cultivar fe, arrepentirse de los pecados y dar media vuelta a su vida, es decir, vivir conforme a lo que dice la Biblia, vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, dedicarse a Dios. ¿Qué deberá hacer después de bautizarse? Todos los días se nos recomienda leer la Biblia, meditar en ella, orar continuamente, seguir buscando primero el reino, y son puntos tan emocionantes que hemos considerado. Y damos fe, damos credibilidad de que sí es verdad. Queremos aumentar nuestra fe en Jehová, en su Hijo Jesús. Ellos son buenos, son muy buenos con nosotros y nosotros los amamos, y es gracias a ellos que hoy estamos aquí, que hoy nos mantenemos fieles en integridad, en santidad, pese a todo lo que hemos vivido, porque sí, este no es un camino de rosas. Aún adentro también encontramos ciertas espinas, pero es solo con la ayuda de Jehová y de Jesús, de la Biblia, de la oración, del Espíritu Santo, que seguimos firmes, como le pasó a los apóstoles, como le pasó a los primeros cristianos del siglo I. Queridos hermanos, ha sido un placer haber tenido esta transmisión con ustedes. Apreciamos su acompañamiento. Esperamos que esta haya sido de bendición para ustedes. Muchos hermanos nos comentan que ahora les es más fácil comentar en la reunión. Otros nos comentan que les es más fácil entender la reunión, y de nuestra parte pues les podemos comentar que les agradecemos esos comentarios, nos impulsan, nos animan, y solamente toda la gloria y la honra vayan a nuestro Dios Jehová siempre, por siempre y para siempre. Un gran abrazo para ustedes. Oramos por ustedes, también oren por nosotros, por favor. Y es así como nos despedimos, y hasta la próxima transmisión.